Buen día, mi nombre es Laura Camila López Rosso y junto con mis compañeras María Camila Revelo Delgado e Ivonne Karina Capera vamos a presentar nuestra primera actividad acerca de fundamentos tributarios. Para iniciar, entonces vamos a hablar de que los tributos son aquellos aportes que se realizan o pagan los ciudadanos al Estado para financiar diferentes gastos públicos que están al servicio de los mismos para así tener buena calidad de vida y de este modo pues son los mismos ciudadanos quienes garantizan su propio bienestar. Por eso, pues en el presente trabajo de investigación vamos a desarrollar una de las problemáticas que afronta Colombia, como lo es el incumplimiento de los impuestos o evasión tributaria por parte de algunos ciudadanos que pues no tienen información suficiente sobre las obligaciones tributarias que tienen o que simplemente pues también deciden evadir los impuestos. En nuestro primer punto tenemos la clasificación del derecho tributario. Entre el derecho tributario es una rama del derecho público que regula la actividad del Estado en la imposición, recaudación y control de los tributos. Este comprende las normas y principios que determinan la creación de impuestos, tasas y contribuciones especiales, así como los procedimientos para su administración y fiscalización. El objetivo del derecho tributario es garantizar que el Estado obtenga los recursos financieros necesarios para poder cumplir con sus funciones esenciales, tales como la prestación de servicios públicos, la construcción y mantenimiento de infraestructuras, la seguridad y el bienestar social. Entre las ramas del derecho tenemos el derecho público, el cual comprende el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal y el derecho tributario. Enseguida también tenemos el derecho privado, el cual consta del derecho civil, el derecho mercantil, y enseguida vamos con el derecho social, que corresponde al derecho laboral, al derecho de la seguridad social, y para finalizar el derecho internacional, el cual también tiene internacional público e internacional privado. Bueno, en el segundo punto tenemos una línea del tiempo acerca de la evolución histórica de las normas que regulan los tributos en Colombia. Entonces, para iniciar, tomamos desde el año 1960, que fue donde vimos el decreto 2053 de 1974. Allí se dio la modificación del impuesto de renta y se realizaron ajustes en las tarifas y en la estructura del impuesto de renta, afectando tanto a personas naturales como jurídicas. Pasamos a 1974, donde vimos la Ley 81 de 1960. Allí vimos como la introducción del IVA en Colombia, que esta ley marcó pues la creación del impuesto al valor agregado, que es el IVA en Colombia, iniciando con una base más limitada en comparación con la actual. En 1986 tenemos la Ley 49 de 1990. Allí se vio el incremento de la tarifa del IVA. Allí aumentó la tarifa, lo cual tuvo un efecto directo en el costo de bienes y servicios para los consumidores. En 1990 vimos la Ley 75 de 1986, donde se introdujeron modificaciones importantes tanto en el impuesto de renta como en el IVA, incluyendo ajustes en las tarifas y cambios en la base gravable. En 1992 vimos la Ley 223 de 1995, donde se expandió la base de bienes y servicios sujetos al IVA, aumentando así la recaudación de este impuesto. Y en 1995 tenemos la Ley de 1992. Aquí esta ley realizó una reforma integral del sistema tributario colombiano con cambios significativos en los impuestos. En 2002 tenemos la ley de 1607, 1607 de 2012, que allí se introdujeron cambios importantes en el impuesto de renta, incluyendo la creación del impuesto sobre la renta para la equidad y también se realizó ajustes en las tarifas y bases del IVA. Para el 2012 tenemos la Ley 788 de 2002, que allí realizaron modificaciones en las tarifas del IVA y en la estructura del impuesto de renta, incluyendo nuevos tratamientos para diferentes tipos de ingresos y gastos. Ya para el 2019 tenemos la Ley 2010 de 2019, donde se realizaron ajustes tanto en el IVA como en el impuesto de renta con el objetivo de fomentar el crecimiento económico y mejorar la competitividad del país, incluyendo también incentivos fiscales y ajustes en la tributación empresarial. Buen día, les daré la explicación de cada nivel de nuestro gráfico de pirámides. Como primero tenemos la Constitución Política. La autoridad es el Congreso de la República y es la norma suprema y que tiene la mayor jerarquía. Todas las demás normas deben estar en concordancia con esta. Como segundo tenemos las leyes estatutarias. La autoridad también es el Congreso de la República.
regulan derechos fundamentales y la organización del Estado. Su promulgación requiere una mayoría especial en el Congreso. Como tercero tenemos las leyes ordinarias. La autoridad también es el Congreso de la República y esas son leyes generales que regulan aspectos específicos y no fundamentales. Se aprueban por mayoría simple en el Congreso. Como cuarto tenemos los decretos y las leyes. La autoridad es el presidente de la República con facultades extraordinarias del Congreso. Estas se emiten bajo facultades especiales delegadas por el Congreso y deben ajustarse a la Constitución y a las leyes. Como quinto tenemos los decretos reglamentarios. La autoridad también es el presidente de la República y estos se reglamentan o detallan la aplicación de las leyes ordinarias. Deben estar en consonancia con las leyes y la Constitución. Y por último tenemos las resoluciones y otras normas. La autoridad son los diversos organismos y entidades del Estado, por ejemplo ministerios y superintendencias, y estas incluyen normas específicas, directrices y procedimientos que regulan aspectos más técnicos o administrativos. Bueno, hola a todos. Vamos a hablar sobre los tributos. ¿Qué son? Los tributos son los aportes que todos los contribuyentes deben transferir al Estado. Estos son recaudados directamente por la administración pública en cabeza de la DIAN o por otros entes denominados recaudadores indirectos. ¿Para qué sirven? Sirven para garantizar bienes y servicios básicos para la población, para mejorar la infraestructura del país o para el gasto público. Es decir, para garantizar los derechos de los ciudadanos, educación, salud, seguridad y proveer bienes de servicios, alcantarillado, electricidad o vías, de los que todos somos beneficiarios. ¿En qué se basan los principios legales de los tributos en Colombia? Los principios legales de los tributos se basan en brindar la garantía de los derechos. Estos parten de preceptos como que el Estado social brinde una garantía de derecho que se funda en la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y el interés en general. Dentro de la Constitución política se establecen como principios la legalidad, la equidad, la eficiencia, la progresividad y la irretroactividad. La clasificación de los tributos. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. Por un lado tenemos los impuestos. Estos son dineros que pagan los particulares y por los que el Estado no se obliga a dar ninguna contraprestación directa. Por ejemplo, y tenemos los impuestos directos, que son aquellos impuestos que se graban directamente a la riqueza de las personas y personas, como por ejemplo el impuesto sobre la renta, el impuesto de industria y comercio, y los indirectos, que son aquellos que se aplican a bienes y servicios y que por tanto afectan de forma indirecta a la riqueza de las personas. En este caso tenemos como ejemplo el impuesto sobre el valor añadido, que es el IVA, y el impuesto nacional al consumo, NIC. Las tasas, ¿qué son? Son aportes que se pagan al Estado como remuneración de los servicios que se prestan. Generalmente son de carácter voluntario, puesto que la actividad los genera un producto de decisiones libres. Por ejemplo, los peajes es un producto de decisión libre, ya que nosotros decidimos si viajar o no. Y la sobretasa de gasolina, que es un producto de decisión libre de tener un medio de transporte propio. Las contribuciones. ¿Qué son? Esta clase de tributos se originan en la obtención de un beneficio particular de obras destinadas para el bienestar general. Por ejemplo, la contribución por valorización que se genera en la realización de obras públicas o inversión social efectuadas por el Estado. Acá tenemos como un cuadro como de resumen en el que podemos ver y validar como las características de los impuestos, las contribuciones y las tasas, donde vemos cuál es el hecho generador de cada una, el tipo de obligación y la contribución, si es directa y para quiénes. Perdón. Hablamos de las características y los elementos de los tributos. La obligación tributaria de una relación jurídica en la que el contribuyente está obligado con el Estado, el pago de sumas de directo de carácter obligatorio por la realización de alguna actividad en el Estado se considera gravada. Dicha obligación está compuesta por 5 elementos. El sujeto activo, que es el ente que cuenta con la facultad de establecer la obligación tributaria o exigir el pago. El sujeto pasivo, que son todas aquellas personas naturales o jurídicas obligadas a realizar el pago.
El hecho grabado o hecho generador, que son las diferentes conductas humanas de acuerdo a lo establecido por la ley, dan nacimiento a la obligación de pagar un tributo. Tenemos también el base gravable, que es el valor sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto, y la tarifa, que es el porcentaje establecido en la ley que aplicado a la base gravable determina la cuantía del tributo. Finalizando, tenemos las obligaciones, que es obligación sustancial. Según el artículo 1 del Estatuto Tributario, se establece que la obligación tributaria sustancial se origina cuando se cumplen los presupuestos contenidos en la normativa que dan lugar a la generación del impuesto y del respectivo pago de este. Una de las características de la obligación tributaria sustancial es que ésta nace de la ley cuando se realiza en el hecho generador del impuesto y, por tanto, bajo el marco jurídico, el sujeto activo queda facultado para exigirle al sujeto pasivo el pago de la obligación tributaria. La obligación formal. Esta permite verificar el pago de los tributos e identificar a los contribuyentes que se encuentran obligados a realizar el pago, así como su cuantía. Tenemos, por ejemplo, como ejemplos de obligación formal, llevar la contabilidad, inscribirse en el RUT, reportar la información exógena, la representación de las declaraciones tributarias por parte de los contribuyentes responsables y los agentes retenedores de fuente, conforme a los formatos formularios que está prescritos en la DIAN. Eso por ahora. ¿Qué son las declaraciones tributarias? Son documentos oficiales que los contribuyentes deben presentar ante la autoridad tributaria, detallando sus ingresos, gastos y otras transacciones financieras relevantes. Su propósito es permitir al fisco calcular los impuestos a pagar y verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Como clasificaciones principales de estas declaraciones tenemos como primero la declaración de renta. Esta se presenta anual y están obligados las personas naturales y jurídicas con ingresos superiores a ciertos umbrales establecidos por la ley. Como segundo tenemos las declaraciones del IVA. Su presentación debe ser mensual y están obligados los empresarios y comerciantes que realicen actividades gravadas con IVA. Como tercero tenemos las declaraciones de retención en la fuente. Esta se presenta mensual o según el tipo de retención y están obligadas personas y empresas que realicen pagos sujetos a retención. Como cuarto tenemos las declaraciones de impuestos de timbre, la periodicidad según el tipo de operación y están obligados quienes realicen operaciones que requieran el uso del timbre fiscal. Como quinto tenemos las declaraciones de impuestos locales. Esta pues es variable su presentación, puede ser anual, mensual, etcétera, y están obligados los contribuyentes locales según las normativas del municipio. Buen día, mi nombre es Laura Camila López Rosso y junto con mis compañeras María Camila Rebelo Delgado e Ivonne Karina Capera vamos a presentar nuestra primera actividad acerca de fundamentos tributarios. Para iniciar, entonces vamos a hablar de que los tributos son aquellos aportes que se realizan o pagan los ciudadanos al Estado para financiar diferentes gastos públicos que están al servicio de los mismos para así tener buena calidad de vida y de este modo pues son los mismos ciudadanos quienes garantizan su propio bienestar. Por esto, pues en el presente trabajo de investigación vamos a desarrollar una de las problemáticas que afronta Colombia, como lo es el incumplimiento de los impuestos o evasión tributaria por parte de algunos ciudadanos que pues no tienen información suficiente sobre las obligaciones tributarias que tienen o que simplemente pues también deciden evadir los impuestos. En nuestro primer punto tenemos la clasificación del derecho tributario. El derecho tributario es una rama del derecho público que regula la actividad del Estado en la imposición, recaudación y control de los tributos. Este comprende las normas y principios que determinan la creación de impuestos, tasas y contribuciones especiales, así como los procedimientos para su administración y fiscalización. El objetivo del derecho tributario es garantizar que el Estado obtenga los recursos financieros necesarios para poder cumplir con sus funciones esenciales, tales como la prestación de servicios públicos, la construcción y mantenimiento de infraestructuras, la seguridad y el bienestar social. Entre las ramas del derecho tenemos el derecho público, el cual comprende el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal y el derecho tributario. Enseguida también tenemos el derecho privado, el cual consta del derecho civil, el derecho mercantil
Y enseguida vamos con el derecho social, que corresponde al derecho laboral, al derecho de la seguridad social, y para finalizar el derecho internacional, el cual también tiene internacional público e internacional privado.